días, queridos alumnos de sexto año básico. Iniciamos una nueva clase de matemática y ya estamos en nuestra clase número 10 de esta segunda unidad, en la cual hemos venido trabajando, ¿cierto?, la relación entre figuras 2D y 3D, y también vimos el concepto de área. Hoy vamos a calcular, por medio de la demostración, que el área de un paralelepípedo también corresponde a la suma de las áreas de todas sus caras, igual como sucede en el caso del cubo que vimos en la clase pasada. En la primera actividad vamos a revisar lo que quedó dado, en donde ustedes debían calcular el área de diferentes cubos. ¿Cómo calculo el área de los cubos? Considerando que el cubo está formado por 6 cuadrados iguales. Por lo tanto, yo necesito calcular el área de uno de estos cuadrados y repetirlo 6 veces, ya que todos los cuadrados que forman el cubo son del mismo tamaño. En este caso el cubo tiene una medida de 7 centímetros, por lo tanto multiplico 7 por 7, que me da como resultado 49. 7 por 7 son 49, quiere decir que ese 49 está repetido 6 veces dentro del cubo, ya que aquí al multiplicar 7 por 7 solo calculé el área de uno de estos cuadrados. Lo repito 6 veces porque los 6 cuadrados son iguales en el caso del cubo, tienen las mismas medidas, por lo tanto también tienen la misma área. Si yo quiero calcular el área total del cubo, multiplico 49 por 6, ¿ya? Porque el 49 está repetido 6 veces. Y 49 por 6 son 294. El segundo cubo tenía una medida de 2 centímetros, una arista de 2 centímetros, ¿cierto? Consideramos que este cubo también tiene 6 cuadrados iguales, por lo tanto yo necesito calcular el área de un solo cuadrado y repetirlo 6 veces. Acá vamos a multiplicar 2 por 2, que es la medida que nos indica que tiene el cubo. 2 por 2 son 4. Quiere decir que ese 4 se repite 6 veces ya en los 6 cuadrados de este cubo. Entonces el área total es 4 repetido 6 veces. O sea, 4 por 6 y 4 por 6 son 24. Sí, acá es importante ser ordenadito, ¿cierto? Para no confundirnos, que no nos falte ningún cálculo matemático. Por último, el tercer cubo tenía una medida de 10 centímetros, 6 cuadrados iguales, cada uno, ¿cierto?, con una medida de 10 por 10. Si yo multiplico 10 por 10, son 100, que corresponde a la medida de un cuadrado, por lo tanto este 100 está repetido 6 veces. Por lo tanto, para calcular el área total, el 100 lo repito 6 veces, o el 100 lo multiplico por 6. Y 100 por 6 son 600 centímetros cuadrados, que sería el total de todo este cubo. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a calcular área, pero vamos a ver cómo lo hago en el caso de otras figuras, como el prisma de base rectangular, que tiene distintas caras. Ya no es como el cubo, en donde todas sus caras, las 6, son iguales. Acá tenemos distintas caras. ¿Cómo calculo el área de este prisma? Para calcular el área de un paralelepípedo como este, ya no es lo único, también tenemos, por ejemplo, el prisma de base cuadrado. Podemos utilizar la red de construcción, ¿verdad? Considerar cuáles son las figuras 2D que están incorporadas acá en este prisma. Y para ello vamos calculando también el área de cada una de las caras. Y finalmente sumamos todas las caras para obtener el área total del prisma de base rectangular. Veamos un ejemplo. Acá tengo un prisma de base rectangular. Podemos ver que su ancho es 4, el largo es 8 y el alto es 6 metros. Ya, esto nos indica que las medidas son distintas, por lo tanto sus figuras 2D que lo forman son distintas. Podemos ver que todas son rectángulos, pero no son rectángulos iguales, sino que son rectángulos diferentes, ya con distintas medidas. Por lo tanto, también deben tener distinta área. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo primero es imaginar, ¿cierto?, esta figura 3D. Pueden ustedes observarla en la mayoría de las cajas que tenemos en el hogar, como por ejemplo la caja de remedios, las cajas de zapatos. Todas estas tienen una forma similar a esta caja, que es un prisma de base rectangular. Debemos considerar que tiene 6 caras rectangulares y en este caso no todas son congruentes entre sí, o sea, sus caras no todas son iguales. Sí, podemos identificar algunas caras que tienen igual medida. Por ejemplo, acá
podemos ver dos caras que son iguales, que tendrían una medida de 6 por 8. ¿Qué caras serían estas? Por ejemplo, en mi cajita serían estas caras rectangulares más grandes, están en la parte de frente, que es una cara lateral, y podemos ver que hay dos iguales, porque en el lado opuesto de esta cara hay otra, miren ustedes, cara exactamente igual, en la misma forma y el mismo tamaño. Por lo tanto, no todas son iguales, pero sí tenemos conjuntos de dos iguales. Ya tenemos entonces dos caras que miden 6 por 8. También tenemos dos caras que miden 4 por 8, ya que serían en mi caja estas más angostitas. Miren, podemos ver dos iguales. Y también podemos ver dos caras que miden 4 por 6. Sería, en mi ejemplo, estas más pequeñitas. Entonces, sí, lo que tenemos acá son 2, 2 y 2. Ahí están las 6 caras. Entonces, lo que hacemos acá es la combinación de las multiplicaciones, considerando que cada multiplicación luego la voy a tener que repetir 2 veces porque hay dos caras iguales. 6 por 8, 8 por 4 y 4 por 6. ¿Ven? Sin repetir ninguna multiplicación. 6 con el 8 con el 4 y luego el 4 con el 6. Entonces hago el cálculo matemático. Una vez que identifico las multiplicaciones, que no se repiten, 6 por 8, 4 por 8 y 4 por 6. Entonces hago el cálculo matemático. Una vez que identifico estas multiplicaciones, hago el cálculo matemático. 6 por 8 son 48. Como hay dos caras, el 48 lo multiplico por 2, resultado 96. 4 por 8 son 32. Ese 32 hay dos caras, por lo tanto 32 por 2 son 64. Última multiplicación, 4 por 6 son 24, ese 24 lo repito dos veces porque hay dos caras, y 24 por 2 son 48. Ahí yo tengo dos caras y dos caras. Ahí están las 6 caras del prisma de base rectangular. Entonces sumamos todas las áreas, porque ahí tengo 2 más 2 más 2. La sumo, 96 más 64 más 48, y obtengo un total de 208 centímetros cuadrados. Voy a hacerlo con otro ejemplo, con otras medidas. Ya para que ustedes, ¿cierto?, vayan viendo cómo hacemos acá la combinación de multiplicaciones. La primera multiplicación que puedo identificar acá es 10 por 5, por ejemplo. Después puedo multiplicar 10 por 7 y después 5 por 7. ¿Se dan cuenta? En este caso multipliqué 10 por 5, después 10 por 7 y acá después 5 por 7. Ahí están las tres combinaciones de multiplicación sin repetirlas. Entonces, una vez que identifico las tres multiplicaciones, resuelvo la multiplicación y cada una la repito dos veces, por lo que ya mencionamos acá, ¿cierto?, de las caras que se repiten. 10 por 5 son 50, lo repito dos veces, son 100. 10 por 7 son 70, lo repito dos veces, 140. 7 por 5 son 35, repito el 35 dos veces, me da 70. Ahí está el total de las 6 caras. Lo que hago al final solamente es sumar el área de las 3, ¿cierto? 100 más 140 más 70, y eso me da un total de 310 centímetros cuadrados. Espero que lo hayan comprendido. Para desarrollar la actividad pueden hacerlo de forma individual o observando, ¿cierto?, y poder siguiendo los ejemplos que están dentro de esta misma clase. La idea es que ustedes puedan calcular en su cuaderno el área de los prismas de base rectangulares que tengo acá. Primero, recuerden, identificamos las tres multiplicaciones, luego las resolvemos y cada una se considera o se multiplica por 2. Podemos hacer 5 por 4, 5 por 7 y 4 por 7. Ahí estarían las tres multiplicaciones. Ahora, si alguien en vez de poner 4 por 7 pone 7 por 4, es lo mismo. Ya no importa el orden, pero el 7 por 4, y después no puedo poner como otra multiplicación 4 por 7. No, porque ahí están los números repetidos. Aunque están al revés, están repetidos. Entonces no se puede. 5 por 4, 5 por 7 o 7 por 5 y 4 por 7 o 7 por 4, que es lo mismo. Lo mismo con el segundo prisma que está acá. Van calculando, considerando que cada multiplicación después se repite dos veces y finalmente sumamos todas las áreas obtenidas. Espero que
puedan desarrollar esta actividad. De lo contrario, ¿cierto? Me pueden dejar sus comentarios, los que presenten dificultad, para ver de qué forma nos podemos colaborar. El desafío es ¿qué figura 3D puedo formar con la red que se presenta ahí? No sé si alguien reconoce esta figura 3D, cuál es su nombre. Podemos ver que tiene rectángulos en sus caras laterales y estas serían las bases, y estas bases tienen forma de un pentágono porque es una figura 2D de 5 lados. Entonces, ¿cómo se llama esa figura 3D que se forma ahí? A ver si es que los invito a que puedan participar en los comentarios y indicar el nombre de esta figura 3D. Nos vemos en la próxima clase. Recuerden en los comentarios dejar la respuesta al desafío, cuál es la figura 3D que se forma, y también pueden dejar sus dudas. Que tengan éxito en su tarea. Recuerden seguirse cuidando mucho en casita. Nos comunicamos en caso de duda y nos vemos en la próxima clase. Cariños. Chao, chao.